Era una noche lluviosa cuando escuché la conversación que lo cambiaría todo. Una mujer, con una voz dulce como la miel y un corazón de veneno, planeaba engañar a mi patrón, quitarle su dinero y destrozar su reputación. Yo, Lucía, solo una empleada negra invisible a los ojos de todos, tenía que decidir si callar y proteger mi empleo, o hablar y salvarlo de una trampa que podía arruinar su vida. Esta es mi historia. Si alguna vez alguien te subestimó o te hizo sentir invisible, si crees que la lealtad es un tesoro en peligro de extinción, quédate. Dale like, suscríbete y comenta, porque esta historia demuestra que la bondad y la valentía, por humildes que sean, siempre encuentran su recompensa. Mi nombre es Lucía, tengo 46 años, y llevo más de una década trabajando como empleada doméstica en la casa de Don Esteban, un empresario reconocido en la ciudad. Mi vida ha sido un largo camino de silencios y trabajo duro. Aprendí a leer las personas no por lo que dicen, sino por lo que callan, por el rastro que dejan en las habitaciones que limpio. La mansión de Don Esteban es un lugar de silencios pesados. Todos lo ven como un hombre duro, implacable en los negocios, pero yo, desde la invisibilidad que me otorga mi uniforme, he visto otra cosa. He visto a un hombre marcado por la soledad. Su amada esposa, Isabel, falleció hace 5 años, y sus hijos, ya adultos, viven en el extranjero, demasiado ocupados en sus propias vidas para visitar al padre que les dio todo. Yo lo acompañaba en esos silencios. En los desayunos fríos donde apenas probaba el café, mirando un punto fijo en el jardín. En esas tardes en las que el eco de sus pasos en los pasillos de mármol era más fuerte que cualquier palabra. Nunca me trató mal, pero siempre con una distancia insalvable. Yo sabía que, para él, yo era poco más que la empleada, una pieza funcional de su impecable y triste mansión. Un día, la rutina de silencio se rompió. Llegó a la casa Carolina, una mujer joven, de una belleza deslumbrante y una risa que parecía llenar los rincones vacíos de la casa. Comenzó a frecuentar a Don Esteban. Al principio, debo admitirlo, sentí una punzada de alegría por él. Pensé que era bueno que alguien, finalmente, llenara el vacío de su corazón. Pero pronto, mi instinto, esa herramienta que las mujeres como yo desarrollamos para sobrevivir, comenzó a enviarme señales de alarma. Noté detalles. Pequeños, pero reveladores. Sus miradas no eran de amor, eran de interés. Se deslizaban por los cuadros caros, por las joyas que Isabel había dejado, por los documentos financieros que Don Esteban, a veces, dejaba descuidadamente sobre su escritorio. Escuchaba sus llamadas misteriosas en el pasillo, su voz cambiando de un tono meloso a uno frío y calculador en cuestión de segundos. Y esa risa que al principio me pareció tan alegre, ahora me sonaba falsa, ensayada. Una noche de tormenta, mientras yo limpiaba la plata en el comedor, la escuché hablar desde el jardín, su voz un susurro que la lluvia no lograba ahogar. Hablaba por teléfono. Sí, te digo que está completamente ciego. Cree cada palabra que le digo. Mañana lo convenzo para que firme los papeles de la nueva inversión. Una vez que el dinero esté en la cuenta conjunta que abrimos, desaparecemos. Él no sabrá ni que lo golpeó. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era una simple mujer interesada. Era una estafadora. Estaban planeando un engaño terrible. Y Don Esteban, un hombre que, a pesar de su dureza, se había vuelto vulnerable por la soledad, estaba a punto de ser destruido. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama, mi mente un campo de batalla. Tenía 2 opciones. La primera, la más fácil, la más segura, callar. Seguir con mi trabajo, proteger mi empleo, dejar que la trampa siguiera su curso. Después de todo, ¿quién era yo para meterme en sus asuntos? Él nunca me vería como más que la mujer que limpia sus pisos. Si hablaba, probablemente no me creería. Me despediría, y yo, a mi edad, me quedaría en la calle. La segunda opción era intervenir. Arriesgarlo todo. Mi trabajo, mi sustento, mi tranquilidad. El corazón me latía con fuerza mientras pensaba, ¿por qué debería importarme? Él es un millonario. Yo soy solo una empleada. Pero entonces, pensé en todas las veces que lo había visto, en la intimidad de su hogar, mirar la foto de su difunta esposa con lágrimas silenciosas en los ojos. Pensé en sus silencios, que ahora entendía que no eran de arrogancia, sino de un dolor profundo.
Y supe que no podía permitir que alguien jugara con ese corazón ya roto. Mi madre siempre me decía, la decencia, Lucía, no entiende de clases sociales. Se tiene o no se tiene. Y yo no podía vivir conmigo misma sabiendo que me había quedado de brazos cruzados. Al día siguiente, mi corazón era un tambor desbocado. Esperé el momento justo. Carolina, radiante con un vestido de seda, le entregó a don Esteban una carpeta de cuero con los documentos para firmar. Él, con una sonrisa que no le había visto en años, tomó su pluma de oro. En ese momento, me acerqué con la bandeja del café. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Don Esteban, con todo el respeto. Antes de firmar, creo que debería leer lo que dice aquí, en la letra pequeña. Él me miró, sorprendido, casi molesto por la interrupción. Carolina intentó quitarme la palabra. Lucía, no es momento de... Pero yo abrí la boca y dejé que la verdad saliera como un torrente. Anoche escuché a la señorita Carolina hablando por teléfono en el jardín. Planea quedarse con todo su dinero. Es una trampa. No puedo quedarme callada y ver cómo lo destruyen. El silencio que siguió fue insoportable, denso. Don Esteban me observó con unos ojos incrédulos que pasaban de mí a Carolina. Y ella, enrojeció, no de vergüenza, sino de una furia pura. Don Esteban, aún dudando, pero con una semilla de sospecha ya plantada en su mente, comenzó a revisar los papeles con más detenimiento. Sus manos temblaban. Cada línea, cada cláusula, confirmaba lo que yo había dicho. No eran documentos de inversión. Eran contratos disfrazados para transferirle a ella el control de sus propiedades y el acceso a sus cuentas principales. ¿Es cierto esto, Carolina? ¿Es cierto lo que dice Lucía? Preguntó, su voz rota, la de un hombre al que le acaban de romper el mundo por segunda vez. Ella intentó fingir, negar, llorar. Pero finalmente, su máscara se cayó. Y gritó, con un veneno que llenó la habitación, ¿y qué importa si es cierto? Tú eres un viejo tonto, solitario y patético, nunca te quise, solo quería tu dinero, alguien tenía que aprovecharse de tu estupidez. El golpe fue brutal. Vi a don Esteban cerrar los ojos, como si 1000 cuchillas invisibles atravesaran su pecho. Pero en ese momento, cuando yo creía que él se derrumbaría, algo cambió. Respiró hondo, 1, 2, 3 veces. Dejó los papeles sobre la mesa y, con una calma que heló la sala, dijo, Lucía, gracias. Gracias por tu honestidad. Hoy, finalmente, he descubierto quién de verdad ha estado a mi lado todo este tiempo. Carolina, quiero que salgas de mi casa ahora mismo. Y no vuelvas jamás. Carolina gritó, lloró, intentó manipularlo una última vez. Pero ya era demasiado tarde. Fue expulsada de la mansión con la misma rapidez con la que había entrado, dejando tras de sí solo el eco de su codicia. Don Esteban se sentó pesadamente en su sillón. Me miró fijamente, y por primera vez, me vio. Vio a Lucía, la persona, no la empleada. Y con los ojos llenos de lágrimas, me dijo, pasé los últimos años rodeado de gente que solo quería mi dinero. Y la única persona que me ha salvado, la única, que ha demostrado una lealtad verdadera, fue aquella a quien nunca le presté la suficiente atención. Perdóname, Lucía. Por mi ceguera. Por mi arrogancia. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a esta historia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Esa misma tarde, mientras yo preparaba un té para calmar a don Esteban, él me pidió que lo acompañara a su biblioteca, un lugar que yo rara vez limpiaba porque lo mantenía bajo llave. Hay algo que necesito entender, Lucía, dijo, su voz todavía frágil. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgaste tu trabajo, tu seguridad, por un viejo como yo? Le conté mi historia. Le hablé de mi padre, un hombre bueno y trabajador que fue estafado por su socio, un hombre en el que confiaba ciegamente. Le conté cómo esa traición nos dejó en la ruina, y cómo mi padre murió poco después, con el corazón roto. Yo sé lo que es ver a alguien que ama ser destruido por la codicia de otros, don Esteban, le dije. Y no podía permitir que le pasara a usted. Él me escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Luego, se acercó a un viejo retrato que colgaba sobre la chimenea, el retrato de su padre. Detrás del cuadro, había una pequeña caja fuerte.
Sacó de ella una vieja carpeta de cuero. Mi padre, al igual que el tuyo, también fue traicionado por su socio, dijo, su voz un susurro. Lo dejó en la calle. Pero mi padre, a diferencia del tuyo, logró recuperarse. Y juró que nunca más confiaría en nadie. Esa desconfianza fue la que me enseñó a mí. La que me convirtió en el hombre duro y solitario que soy. Abrió la carpeta. Dentro, había recortes de periódicos antiguos. Y una foto en blanco y negro de dos hombres jóvenes, sonriendo. Este era mi padre, dijo, señalando a uno de ellos. Y este, era su socio. El hombre que lo traicionó. Mi corazón se detuvo. Miré la foto. Y en el rostro sonriente del joven traidor, reconocí los rasgos inconfundibles de mi propio abuelo. El padre de mi padre. Lo entendí todo. El universo, con su ironía cruel y poética, nos había unido. Yo, la nieta del hombre que había iniciado la desgracia de la familia de don Esteban, era la misma persona que, décadas después, lo había salvado de una traición casi idéntica. Nuestra historia no era una casualidad. Era un círculo. Una oportunidad para que la lealtad, finalmente, saldara la deuda de una vieja traición. Esa noche, la relación entre nosotros cambió para siempre. Ya no era la empleada. Don Esteban, en un acto de justicia poética, me convirtió en su socia, en la administradora de una nueva fundación creada para ayudar a víctimas de fraudes y estafas. Y juntos, los descendientes de una historia de traición, comenzamos a construir un futuro basado en la confianza y la redención. Aprendí que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en la lealtad y la bondad que ofrece sin esperar nada a cambio. Y que, a veces, la vida nos pone en el camino de otros no por casualidad, sino para darnos la oportunidad de sanar viejas heridas y demostrar que, al final, el bien siempre puede nacer de las cenizas del mal. ¿Alguna vez te subestimaron, para luego descubrir que eras la persona más fuerte y leal que conocían? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete ahora para más historias que conmueven, sorprenden y nos recuerdan que, en las vueltas inesperadas de la vida, la dignidad siempre encuentra su recompensa.